importa lo que hagas, tu futuro ya podría estar escrito. O por lo menos esto es lo que sugieren diversas teorías y filósofos sobre que el comportamiento humano se repite cada determinado número de generaciones. De acuerdo a la teoría de Stratus House, cada 21 años las generaciones cambian de tendencias, se actualizan más con la chaviza y avanzan hacia lo que ahora es lo moderno. Pero para poder entender bien este tema, vamos a enlazarnos desde cabina con nuestro corresponsal de Springfield, Abraham Simpson, porque ¿quién mejor que él para explicarlo de una manera contundente, pero que a la vez todos puedan entender? Adelante, Abraham, ¿cómo es el dicho? Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda. Así de claro. Y es que la generación X, los baby boomers, todas tienen un lapso de vida en donde marcan las tendencias del planeta durante 21 años. Luego de eso, sucumben ante la generación que viene, que marca las tendencias y redefine todo el contexto global durante otros 21 años y así sucesivamente repitiendo un patrón que Michael Hobbes decía o aprovechaba este mismo patrón para decir que toda nuestra historia ya está definida y la humanidad sigue el siguiente patrón. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles, empezando así una vez el patrón una y otra ocasión. Por lo que genera que el humano, vanidoso como siempre, le eche la culpa de los tiempos difíciles de ese entonces, aunque no lo sean del todo, a las generaciones pasadas, generando este sentimiento también de que todo tiempo pasado fue mejor, aunque esto no siempre sea verdad, puesto que no podemos ver la historia como un cuento de Disney de buenos y malos, pero para ese punto vamos a esperar. Ahora, ¿es verdad que todo está escrito y nuestro futuro ya aguarda por nosotros a la vuelta de la esquina? Pues realmente para las personas que estamos en un rango de edad de entre 20 y 30 años, podemos pensar que sí es cierto, debido a que nuestro contexto es un poco similar al de la llamada generación perdida de los 1900, puesto que aunque estamos en este rango de edad que se considera todavía joven, ya nos hemos enfrentado a pandemias mundiales, crisis económica, radicalización social y guerras. Cada vez más guerras. Todos estos tiempos tienen un patrón de 4 partes, las cuales son: iniciamos con la cumbre, que es donde hay prosperidad. Después viene el despertar. La gente se harta de la disciplina y empieza a exigir sus libertades. Después, cuando se alcanzan unas cuantas, nos entregamos al materialismo para finalmente venir con otro despertar de la conciencia, en donde ya no se confía ni en el statu quo, ni en las instituciones, ni tampoco en el gobierno. Cosa que empieza bien, pero después empieza a radicalizarse, y bajo esta crispación social es que empiezan nuevos conflictos que ponen en riesgo todo lo construido con anterioridad. No todo era malo, también había cosas buenas. Y para ponerlo en palabras sencillas o con un ejemplo muy claro, vámonos al siglo pasado. Y es que las crisis económicas y sociales tenían al mundo en la ruina, cosa que generó después la Segunda Guerra Mundial, que fue el pináculo de la crisis de humanidad a lo largo de todo el mundo, para después venir con la época dorada entre los 40s y los 50s. Después vino el despertar de las conciencias, donde ahora las personas exigían libertades. ¿Les suena algo los hippies? Entre los 60 y entre los 70. Cuando alcanzamos ese nuevo rango de libertades sociales, nos entregamos al materialismo, década de los 80s y de los 90s, para después venir con esta desconfianza y radicalización social entre los 2000 y 2010, viniendo ahora de la mano con la corrección política, entre otras cosas que se fueron crispando, para después llegar a un punto, igual que en el siglo pasado, en donde se pone en riesgo todo lo construido con anterioridad, porque les repito, no todo era mal. Las cosas buenas se empiezan a poner en riesgo. ¿Y cómo damos con esta teoría como cierta? Con las crisis que ya les venimos comentando: pandemia, crispación social, radicalización política, guerras, muchas guerras y también crisis económica. ¡Madre! ¿Podremos ir por un helado después de tu trabajo? No digas tonterías, Fernando José Catalán de la Garza. Las mujeres no pueden trabajar. Mamá, ¿podemos ir a ver Terminator luego de que termines de cocinar? No será posible, Fernando José. Tu mamá sale a luchar por sus derechos y libertades. ¿Qué onda, ma? Hoy podemos ir a cenar a mi resto favorito con mi papi. No será posible, mi Fer. Tu madre y yo nos estamos divorciando. ¿Qué onda, moms? ¿Podemos ir a que me compres mi playera de David Beckham? Se acaba de ir al Madrid. No será posible, mi Fersu. Tu mamá se hizo emo.
¿Qué onda, jefa? Vamos a ver una serie en Netflix cuando acabes de grabar tus TikToks. Híjole, tu madre ya no va a estar con nosotros, FG. Se volvió hombre. Pero para poder decidir entonces qué generación tenía más razón o cuál de plano estaba en lo correcto, tenemos que ir viendo generación por generación qué fue lo que les pasó y también cómo es que afrontaron esas cosas que les sucedieron en el pasado. Y arrancamos con la antes mencionada generación perdida, la generación de los 1900, la cual se caracterizó por padecer todo el contexto político, social y económico que se vivía en esos tiempos, prácticamente caracterizándose por su capacidad de sobrevivir y también por la evolución forzada, debido a que si no terminarían extinguiéndose por el contexto tan difícil actual. Pero posterior a ello vino la Chuck Norris de las generaciones, la cual es nada más y nada menos que la generación grandiosa, la generación que peleó en la Segunda Guerra Mundial y de la cual empezó a gozar esta etapa dorada en la gran mayoría del mundo entre los 1940 y también los 1950. Parte de las cosas que se dieron dentro de esta etapa dorada, como muchos le conocen, por la también llamada generación del heroísmo, fue por ejemplo los avances tecnológicos que se dieron, como la creación de la radio, la normalización del coche o también el voto de la mujer y la edad de oro en el cine, entre muchas otras cosas. Sin embargo, no obstante los avances vividos, llegó la generación silenciosa, la cual se vio principalmente marcada por su acoplamiento a estas nuevas estructuras sociales, pero que principalmente se vio marcada por avances como los vuelos comerciales, la normalización del coche, el voto de la mujer y también la penicilina, una generación cuyo logro fue principalmente cimentar las bases de la creación de lo que le conocimos después como la clase media, una clase media que sería severamente criticada por la siguiente generación, que es nada más y nada menos que los baby boomers, mismos que son los cuales que ya abusaron ahora sí de todos estos logros y avances que se habían obtenido en el pasado, marcados principalmente ya por la televisión, la música, pero principalmente la contracultura, una contracultura que los llevó a la loable causa de la lucha de distintos fenómenos sociales, como por ejemplo el feminismo, la lucha en contra del racismo, pero principalmente de la guerra y también una apertura a la diversidad sexual. De ahí pasamos con la generación buena onda, la generación X, también conocida como la generación MTV, los cuales empezaron ahora sí a gozar más que nunca de todos los logros, éxitos y avances tecnológicos y sociales de la época. Fue la generación que normalizó algo que era súper necesario desde entonces, que es que las mamás pudieran también, además de ser mamás, ser trabajadoras. Fue la generación, sin embargo, que también sufrió los primeros olas de divorcios de sus familias. Sin embargo, también fue la generación que vio consolidarse las empresas que nos dominan hasta hoy en día. Una generación que sin duda cimentó las bases para lo que vendría a ser el mundo moderno, normalizando también en la finalización de los estudios y también el inicio de los posgrados en escuelas de alto perfil para poder así implementarse una mejor vida laboral. Sin embargo, después de esto vinieron los millennials, los cuales terminaron de gozar estas libertades mucho más marcadas también por la tecnología, la cual no pararía de desarrollarse hasta nuestros días. Sin embargo, los millennials fueron también la primera generación en sufrir nuevos padecimientos. Por ejemplo, fueron la primera generación que una vez graduándose, no obstante solo de una licenciatura, sino también de un posgrado, eran de las generaciones que peor pagaban, puesto que los salarios ya no podrían ir acorde con los precios de la nueva era, que sí se podían dar el lujo la clase media del pasado, de las generaciones pasadas. Y también los millennials fueron esa generación que empezó a hacer más visible las presiones que derivaban en problemas con la salud mental y también con el consumo de sustancias, haciendo de esto una tragicomedia del día a día. Oigan, pero tienen Facebook, ¿no? En fin, luego de los emos enojados de los millennials llegó la mejor generación, mi generación, los Zetas. Cabrón, esos no, la generación de los Zoomers, esa mera. A nosotros nos tocó experimentar lo mejor de lo mejor y empezar a poner las bases para también la consolidación de lo que viene siendo el futuro que arrastramos ahora, pasando toda esa transición frente a nuestros ojos. Pasamos esta generación de usar USBs para guardar toda nuestra información y conformarnos con ver Golden Edge a las 12 de la noche, a poder meter toda nuestra información en el Google Drive y poder ver Sex Mex a la hora que queramos. ¡Qué asco, güey! Rico. 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 Bien.
Rico. Sin duda alguna, nuestra generación es la que está cimentando las bases para lo que viene siendo el mundo moderno y el futuro que nos espera. Nosotros hemos sido testigos del cambio, pero no solamente en lo tecnológico, también en lo social y también en cosas que antes no se tomaban en cuenta, como el aspecto ecológico en todo el planeta, pero sin embargo, también hemos sido marcados por una corrección política, traumatizados por una pandemia y empezamos a vivir guerras que no se vivían desde hace 2 o 3 generaciones en el pasado, generando una incertidumbre en nuestro futuro. Fuimos nacidos en un mundo que a fin de cuentas no nos comprende del todo y fuimos después criados para una realidad que ya no existe. Pero mis queridos subers, no estamos solos en esta comedia, tragicomedia llamada vida, puesto que nos acompañan nuestros hermanos chiquitos y el niño que comía resistol, hecho una generación, la generación alfa, una generación nacida entre iPads, ChatGPT y Skibidi referencias. Si tú no sabes lo que es un Skibidi Toilet, hermane, te envidio muchísimo. Sin embargo, es hora de que vayas a hacerte tu primera colonoscopía. Ahora, estas últimas 2 generaciones tienen algo en común. No son entendidas por las generaciones pasadas y fuimos criados para crecer bajo las normas que ya no quedan y bajo un esquema social, económico y político que ya no existe. Toda esta parte de lo construido con anterioridad se quedó en metáfora y esto tiene que ver con estas últimas 2 generaciones, puesto que compartimos algo principalmente que otra cosa. Y eso es un futuro incierto de aquí en adelante. Y todo esto nos lleva a contestar la pregunta del inicio, la duda central. ¿Es verdad que los tiempos difíciles crean hombres fuertes? Y si esto es cierto, ¿cuál generación fue la de los hombres fuertes? Por supuesto que esto es una falacia total. Una mentira rotunda, puesto que todas las generaciones han tenido sus cosas malas, pero también sus cosas buenas. Evidentemente, hay generaciones que tuvieron que ser más fuertes que otras por la necesidad y la complejidad de aquel entonces, de ese contexto difícil que tenían. Pero esto es la excepción, no la regla. Repito, cada generación tiene sus cosas negativas, pero también tiene sus cosas positivas. Y es precisamente con este mensaje que queremos que te quedes. Nuestro futuro no está escrito. Nuestro futuro depende únicamente de lo que hagamos, de lo que digamos en el día a día, pero principalmente de que evitemos las confrontaciones por generación. Es verdad que el mundo cambia y nosotros tenemos que cambiar con él. Ni podemos imponer lo nuevo, ni podemos romantizar lo pasado, puesto que toda la evolución del ser humano parte de que nos entendamos y aprendamos a convivir los unos a los otros, porque este es el único fregado planeta y la única fregada realidad en donde podemos coexistir. Dejen ustedes para que haya un mejor futuro, para que siga habiendo generaciones. La cosa depende de ti y depende de mí. ¿Tienes el compromiso?